vesical, pues es el que va a involucrar directamente los accesos quirúrgicos, vasculares y nerviosos directamente de la próstata. Profe, pero está ahí que no hace parte de endopélvica, ya está en un espacio profundo. Míralo acá. Esto sería endopélvico. Obviamente aquí lo estamos viendo en una vista sagital, solamente lo vemos por encima. Pero si lo vemos de frente, pues esto estaría cubriendo la vejiga a los lados, cubriendo el recto a los lados, ¿sí? Todo lo que va a estar cubriendo órganos. Si nos vamos a este tabique, esto está inmerso en el tejido propio, digamos que circundante entre órganos. Entonces, ligeramente no me entra en esa delimitación propia de órganos, sino que aquí se generan otros tabiques, por eso recibe otros nombres. Pero la fascia endopélvica asúmela como esa membrana que rodea todos los órganos. Y en ese orden de ideas, pues aquí tendríamos uno de sus componentes. Esto es lo que más estabilidad da en el sistema facial masculino, porque evidentemente la próstata, la vejiga, a pesar de que está fija a la parte anterior de la vejiga, de la pelvis, perdón, la próstata le genera un anclaje importante para que esa vejiga sea alta. Esta fijación le permite estabilidad entre que el recto no se desplace anteriormente, que la vejiga no se desplace posteriormente. A pesar de que son membranas y que hay espacios pequeños, pues esa membrana tiene un ligero engrosamiento al resto de la fascia. Por eso se le discrimina o se le, digamos que se diferencia. Obviamente en esa disposición pélvica, pues vamos a ver que esa fascia endopélvica llega a todos los componentes internos de la pelvis. Esto va a involucrar todo lo que está relacionado al elevador del ano, todo lo que está relacionado a la apertura pélvica superior, porque la vamos a relacionar casi directamente con la posición final del peritoneo. El peritoneo es esa membrana que está en cavidad abdominal, pero que sabemos que va a quedar cubriendo los órganos pélvicos por encima, porque genera una delimitación de órganos subperitoneales, lo que sería vejiga, próstata, recto, ¿sí? Van a quedar por debajo del peritoneo. Eso quiere decir que la fascia endopélvica también tiene un componente peritoneal, que va a quedar en la parte superior. En la uretra masculina, a pesar de que la uretra ya hace parte del órgano del sistema urinario, pues aquí vamos a adelantar una porción porque corresponde a las divisiones que va a tener esa uretra dentro del sistema genital masculino. Entonces aquí vamos a contar unas porciones. Una porción preprostática, esta se va a ubicar justo en el cuello de la vejiga. Después pasa la uretra prostática, la que va a estar tabicando completamente la próstata. Uretra membranosa, la que pasa a través de los músculos del piso pélvico. Y finalmente la uretra esponjosa. Obviamente la uretra esponjosa es la más larga, es la que permite, digamos que toda la prolongación a lo largo del cuerpo del pene, y en su totalidad la uretra puede medir alrededor de 16 centímetros. Eso le va a implicar que durante ese recorrido tiene diámetros variables. ¿Qué significan diámetros variables? Miren aquí la dilatación de la fosa navicular, hay una dilatación vulvar en la raíz del pene y hay una dilatación en la próstata. Esas dilataciones me pueden complicar el paso de una sonda. Entonces, al introducir una sonda en uretra masculina, podríamos tener la percepción de que la sonda llegó a tope, es decir, a vejiga, pero podría haberse quedado atrapada en algunos de estos espacios. Entonces, bajo estas condiciones, pues hay que tener en cuenta que el paso de una sonda uretral es digamos que es un procedimiento invasivo. Eso quiere decir que nunca espere que el paciente esté dispuesto completamente a la realización del procedimiento. Implica también que usted informe qué va a realizar. El informar qué va a realizar de cierta manera le da la autorización de que el paciente sabe a qué se va a someter. Porque también es cierto que a veces nos encontramos en urgencias y vemos el personal médico, bueno, más personal de enfermería, que va a realizar este tipo de procedimientos y los comentarios son como que hubo, ahora pues las piernas que no tengo todo el tiempo. Pues dígame quién va a estar dispuesto con esa actitud. Ahora, tengan muy en cuenta que el paso de la sonda
a nivel de la uretra masculina va a ser muy incómodo. Son 16 centímetros tortuosos para el paso de esa sonda. En una sonda uretral para una mujer puede ser mucho más sencillo. Sencillo en el sentido de que la uretra es completamente recta, no tiene dilataciones y solamente son 4 centímetros. Podría, digamos que anatómicamente podría ser mucho más sencillo, pero también que nos encontramos. Si la paciente es mujer y el enfermero es hombre, pues puede que la paciente no se sienta cómoda. Podría también pasar que si es una adulta mayor, generalmente los adultos mayores son muy pudorosos. Entonces, sea el personal que sea, hombre o mujer, si no tiene, digamos que un tono adecuado, si no informa el procedimiento, no espere que el paciente colabore. ¿Sí? Hay que considerar esos factores. Otro factor aquí importante es la erección. Si el paciente se pone erecto, pues déjelo un ratico quieto, vaya y vuelva. ¿Qué va a torturarlo intentando pasar eso por ahí si la uretra va a estar colapsada? O sea, si no hay próstata. Dime. O sea, si no hay próstata. No, digamos que en un procedimiento de sonda vesical. Por eso, pero también como la uretra se puede colapsar con una vez. Ah, ok, sí. Aquí también puede generar un paso tortuoso. Profe, ¿a qué te refieres con que la uretra se colapsa? O sea, Se cierra, se cierra. Esponjosa. ¿Peniana o esponjosa? Los dos, o sea, en adultos también se le puede impresionar. Sí. Lo que pasa es que obviamente está recorriendo el cuerpo del pene, pero específicamente está en el cuerpo esponjoso. Esa es su posición. Pero eso Es lo mismo. Cualquiera de los dos términos estaría bien. Miren aquí las 3 dilataciones. Hay una dilatación prostática asociada a la, digamos que la salida de todos los orificios, tanto prostáticos como los conductos eyaculadores. Eso hace que la uretra allí sea un poquito más ancha. Justo en la región vulvar, donde está el bulbo del cuerpo esponjoso, la raíz, miren que ahí están los agujeros de las glándulas vulvouretrales. Y finalmente en la fosa navicular. La fosa navicular que va a hacer esa dilatación que tiene la uretra justo en el glande del cuerpo esponjoso. 2 estrechamientos. Al inicio, que sería el orificio interno de la uretra, al mismo tiempo es el cuello de la vejiga. Orificio interno donde inicia, ahí mismo se va a ubicar la porción preprostática del cuello de la vejiga y va a tener, digamos que un estrechamiento porque aquí tenemos el esfínter interno de la uretra, que es un esfínter que es un músculo liso, es completamente involuntario. El orificio externo de la uretra, en el caso de los hombres, estará justo en el vértice del glande. No corresponde con el esfínter externo. El esfínter externo se quedó aquí, en la musculatura del plano medio del piso pélvico. Justo queda aquí. Esfínter interno, digamos que se nivela con el orificio interno de la uretra. Esfínter externo de la uretra y orificio uretral externo, para que no se vayan a confundir aquí. Si nos vamos a las túnicas, entonces vamos a considerar que obviamente hay una túnica mucosa. Esa túnica mucosa tiene unas lagunas uretrales. Las lagunas uretrales van a corresponder a todos los orificios que usted alcanza a observar alrededor de la uretra, que mencionábamos ayer que va a ser para la secreción de esas glándulas parauretrales y acá arriba bulbouretrales, lo que va a permitir limpiar los residuos que tenga esa uretra. La túnica vascular es el componente funcional más importante en la uretra masculina, dado que esa uretra va a estar atravesando un cuerpo eréctil. Miren que esos cuerpos eréctiles aquí están rodeados de vasos sanguíneos. Eso va a implicar que digamos que la túnica aquí es muy gruesa, tratando de proteger la uretra. Y va a implicar también que esa túnica vascular va a generar un secuestro vascular durante la vasodilatación periférica, lo que va a permitir que aumente la presión dentro de esos
cuerpos eréctiles se puede hacer secuestro vascular y el tiempo que dure ese secuestro vascular será el tiempo que dure la erección. La túnica muscular, estas dos digamos que son exactamente iguales en hombres y mujeres. En mujeres no tenemos túnica vascular. Y en este caso pues la túnica muscular es la que va a permitir esas capas de músculos que van a facilitar la formación de la uretra. Como esa uretra tiene capas musculares, pues durante la erección la uretra tiende a colapsarse y ese colapso le permite que las fibras musculares se mantengan cerraditas. ¿Qué va a ser importante considerar aquí? Que durante esa doble función el esfínter interno de la uretra, mírenlo acá, él es el que se cierra, digamos que se abre para facilitar la micción. Si la vejiga ya está completamente llena, ya aumentó la presión, el esfínter no le queda de otra sino abrirse. Es como cuando usted tiene esas ganas desesperadas por orinar, esto ya se abrió. La orina está en uretra. Lo único que está esperando es que usted abra la última puerta, el esfínter externo, que es el que usted controla. ¿Qué pasa con ese esfínter interno de la uretra durante la eyaculación? Donde se habilitan estos conductos eyaculadores, este esfínter debe estar completamente cerrado. Eso implica que no es posible que se den las dos funciones al tiempo, eyacular y excreción de orina. Esto se inhabilita, se cierran, se mantiene la presión en vejiga y se habilitan conductos eyaculadores. Obviamente si estamos hablando de lesiones neurológicas, lesiones medulares, pues esto no va a tener un control. Por eso vemos a aquellos pacientes que de manera involuntaria, repetitiva, se generan erecciones durante las terapias o de las consultas, porque aquí se perdió completamente el control autónomo. Y también podría pasar que se generen eyaculaciones involuntarias, sin un estímulo pues directo. Aquí vemos el esfínter externo de la uretra dentro de ese plano urogenital y este es el que se opone a la acción del músculo detrusor. El detrusor será el músculo que veremos acá en vejiga, después con sistema urinario, y ese detrusor es el que presiona para que estos esfínteres se abran. Así que cuando usted aguanta las ganas de orinar, recuerde que el esfínter interno hace rato lo abandonó, él se abrió, porque él se opone simplemente a la presión que está aquí. Si ese detrusor contrae, empuja toda la orina a uretra. Y este es el que la da toda para que usted no pase pena en la calle. ¿Sí? Pero tampoco abusemos de él, ya vimos lo pequeñito que es. Que es el plano medio, ¿cierto? Plano medio. Ahora comparemos todo el sistema femenino para que miremos un poquito la complejidad que presentan los órganos aquí, dado que recuerden que el eje pélvico es muy diferente. Entonces eso implica que todos los órganos tienen alta predisposición al colapso. Vamos a considerar unos órganos internos y unos órganos externos. Dentro de los órganos internos pues estaremos involucrando ovarios, tubas uterinas. No vamos a hablar de trompas de falopio, tubas uterinas, útero, cuello uterino, cavidad vaginal. Y en el caso de los genitales externos estaremos hablando de vulva, que serían toda la superficie genital externa. Recordar nuevamente que ese momento de indiferenciación sexual pues facilita que en este caso para el desarrollo de los genitales femeninos digamos que se dé un desarrollo completo de los conductos paramesonéfricos. Eso va a involucrar, miren aquí los dos conductos que se unen en línea media, que se forme un útero mediano, pero se formen dos tubas uterinas. Habrán algunas dificultades, digamos que en el desarrollo, donde podemos evidenciar úteros bicornios. Los úteros bicornios son aquellos que tienen una tabicación en la mitad. Posiblemente podrían venir asociados a dos cavidades vaginales y eso va a implicar que cada cavidad del útero pues presenta solo una unidad fértil porque va a tener solamente una tuba uterina. Eso representa, digamos que serios problemas en términos de la fecundación, porque evidentemente si hay un tabique en toda la mitad que puede o no estar tabicado también por cavidad vaginal,
pues representa una dificultad porque limita, digamos que la funcionalidad fértil al 50%. Vamos a ver que hay unos ligamentos que van a ayudar a sostener el sistema, dada su condición de soporte, su necesidad de soporte, asociada también a un piso pélvico que tiene mayor fragilidad para el descenso. Entonces vamos a ver allí que aparecen diferentes ligamentos que van a ayudar a sostener el útero hacia anterior, hacia los lados y hacia atrás. Aquí vemos, por ejemplo, ligamentos que van a ser directamente o que van a estar directamente asociados a los ovarios. Si usted se preguntaba de acuerdo a esta posición, pues esta no es la posición in vitro del útero y de los ovarios. Ellos no quedan abiertos de esta manera. Vamos a mirar cómo se van a posicionar porque estos ovarios van a quedar dirigidos hacia atrás. Vemos aquí el ligamento redondo. Este ligamento redondo era el gobernáculo en su momento y como no descendió nada a través del canal inguinal, simplemente ellos quedaron como ligamentos de fijación que van a terminar sobre los labios mayores, que en últimas pues sería el espacio donde se formaría un escroto en dado caso. Entonces observen aquí la posición, tenemos una vista lateral izquierda, estamos viendo sínfisis púbica, estamos viendo vejiga, el útero inclinado en la parte superior y miren los ovarios inclinados hacia atrás. Esa inclinación permite el posicionamiento de todo el útero con los ovarios, porque generalmente nos lo describen siempre de esta manera, pero obviamente esa no es su posición. Esta es una forma de generar una descripción completa y detallada de las partes que contiene, pero su posición in vitro es muy diferente. Por detrás, ¿qué encontramos? Recto. Y obviamente aquí pues estaremos viendo las relaciones que van a tener. Recuerda, dime. ¿Por qué es in vitro? No entiendo. En vivo. En la vivo. posición en tejido vivo, pues. Recuerden que los ovarios son los únicos órganos verdaderamente intraperitoneales. Eso implica que ningún otro órgano va a estar completamente dentro de la cavidad abdominal o de la cavidad peritoneal, mejor dicho. Y esto es lo que nos va a generar una relación directa con los embarazos ectópicos o los embarazos extrauterinos. El hecho de que esos ovarios estén dentro de la cavidad peritoneal involucra que cuando se generan alteraciones en esa fecundación y por decir algo la migración de esos, digamos que de esos ovocitos no se dan los tiempos adecuados, puede pasar que los espermatozoides migren mucho más de la tuba uterina y lleguen a la cavidad peritoneal, lo que implica que la fecundación se dé en ese espacio y si digamos que ese óvulo no está dentro de la cavidad de la tuba uterina, su objetivo no va a ser llegar hasta el útero, hasta el endometrio para implantarse, porque realmente nunca ingresó a la cavidad. Eso le va a implicar que en cavidad peritoneal su objetivo es fijarse. Y si tiene un intestino cerca, se va a fijar en el intestino. Por eso esos embarazos ectópicos pues involucran un desencadenante hormonal bastante amplio. Función gametogénica y función endocrina. Toda la maduración que se va a dar, teniendo en cuenta que esas unidades ya están desde el nacimiento, lo que se hace con el tiempo es irlas madurando y disminuyendo la capacidad. Por eso se habla que usualmente hasta los 35 años es la edad, digamos que ideal para tener hijos. Eso no implica que una mujer después de los 35 años no lo pueda tener. Lo que implica es que hay unos riesgos mucho más altos. Riesgos de, uno, que lograr un embarazo sea mucho más difícil, porque la cantidad de reserva ovárica ya ha disminuido. Dos, el hecho de presentar alteraciones genéticas tipo síndrome de Down, digamos que la causa principal está asociada fuertemente a una madre por encima de los 35 años. Entonces, las dificultades pueden aumentar. Obviamente esas dificultades van a estar potenciadas por estilos de vida y por comorbilidades. No podríamos decir que todas las mujeres después de los 35 años sí o sí van a tener hijos con alteraciones genéticas, no necesariamente. Todo va a depender de su carga genética y de su estilo de vida.
es un potencializador importantísimo. Evidentemente, si hay más de 35 años, una vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, hipercolesterolemia, diabetes, pues agradezca si no sale con ninguna dificultad, porque realmente la carga genética que le va a heredar es muy pobre. Función endocrina. Entonces vemos aquí que las hormonas femeninas van a estar asociadas directamente a estrógenos y progesterona. Los estrógenos son los que favorecen el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Eso que implica? Distribución de tejido adiposo. Esa distribución de tejido adiposo que está fuertemente asociado a la función de maternidad. Entonces, el desarrollo del tejido mamario, bueno, no del tejido mamario, el desarrollo de los senos asociado a la cantidad de tejido adiposo que se adhiere alrededor de la glándula mamaria. El desarrollo de tejido adiposo en parte baja del abdomen por las consideraciones de debilidad abdominal y alrededor de la pelvis para generar un mayor soporte. Mayor elasticidad de los ligamentos. Implica también, por ejemplo, un desarrollo menor de los folículos pilosos. Implica también unas consideraciones donde digamos que las condiciones ligamentosas pueden variar fuertemente. Cuando esos estrógenos se elevan, los ligamentos disminuyen fuertemente su grado tensil. Eso quiere decir, por ejemplo, que en deportistas, cuando están en días previos a su ciclo menstrual directo, esto va a implicar que los ligamentos son mucho más susceptibles a romperse por la carga estrogénica tan alta. Endometrio. El endometrio, digamos que recibe una carga directa de la progesterona, lo que le permite digamos que evidenciar si hay algún tipo de implantación, y cuando no la detecta, pues se genera un desprendimiento del endometrio. ¿Qué pasa en los embarazos? Generalmente las 12 primeras semanas son críticas. Son críticas porque el implante no es firme. Eso quiere decir que muchas parejas se aceleran a anunciar su embarazo con 6, con 8 semanas y al día siguiente, a la siguiente semana, ya no hay implante, porque todavía es muy inestable. Eso quiere decir que, digamos que esa carga hormonal es posible que no detecte el implante y simplemente barra con él. Entonces, en muchas ocasiones, antes de lograr un embarazo, se generan muchos abortos espontáneos. Entonces, ¿esta qué vista sería? ¿Desde dónde estamos viendo ese útero? Anterior, posterior, superior, inferior. ¿Qué será esto? Superior. Es una vista superior. Miren aquí el recto. Estamos desde arriba. Lo que pasa es que se abrieron las tubas uterinas, porque ellas deberían ir plegadas hacia atrás, ¿sí? Como en esta imagen. ¿Listo? Miren el recto aquí. Miren el fondo del útero, el cuerpo del útero, el cuello del útero. Estos serían los ligamentos redondos. Estas son las tubas uterinas. Estos son los ovarios. Y estos van a ser los ligamentos uterosacros, que son los homólogos a los ligamentos redondos. Estos dan estabilidad en el útero hacia adelante y estos dan estabilidad hacia atrás. Aquí los vemos, ligamentos uterosacros, y estos serán los uréteres, que están descendiendo hacia la vejiga que está por debajo. ¿Qué alcanzamos a ver entonces aquí? Lo primero es que ese ovario lo vamos a relacionar con dos extremidades. Un extremo que va hacia la tuba uterina y un extremo que va hacia el útero. La extremidad uterina va a estar ligeramente cercana a las fimbrias de la tuba uterina, de estas dilataciones que tiene. Pero observe que el ovario no está dentro de la tuba uterina, lo que implica que este pequeño espacio es el espacio crítico donde se puede generar un embarazo ectópico. Vemos entonces unas relaciones anatómicas asociadas al peritoneo, pero que en este caso, como estamos hablando ya de pelvis, ese peritoneo pasa a recibir un nombre de ligamento ancho. Todo esto que estamos viendo aquí, como esto es una vista superior, perfectamente es el peritoneo
peritoneo en la parte más baja, lo que me permite delimitar los órganos que serán subperitoneales. Pero recuerde que peritoneo es un término para cavidad abdominal. Como estamos en pelvis, este mismo tejido que recubre los órganos pasará a llamarse ligamento ancho. Y ese ligamento ancho va a ser un componente importante del paracervix, de toda la fascia endocervical de la mujer. Ahora bien, esa membrana que va a estar entre la tuba uterina y los ovarios, miren que va a tener dos términos diferentes. Se le va a llamar mesosalpinx cuando ese ligamento ancho recubre la arteria tubárica. Y se va a llamar mesovario cuando ese mismo ligamento ancho recubre la arteria ovárica. Entonces, recuerden que lo mismo que pasaba en cavidad abdominal, el peritoneo permite conectar todos los órganos, pero al mismo tiempo permite pasar los vasos sanguíneos, protegerlos. Aquí va a pasar exactamente igual. Y por eso cuando se hace corte de las tubas uterinas, pues digamos que se corta también el mesosalpinx, se le corta esa vascularización directa a la tuba uterina. Ligamento suspensorio y ligamento propio. El ligamento suspensorio es el que vamos a relacionar a la extremidad tubárica del ovario. ¿Hacia dónde va ese ligamento? Hacia la región sacro-ilíaca. Va a ayudar a soportar los ovarios desde esa región. Y el ligamento propio del ovario es el que va a estar en el extremo uterino del ovario y se va a conectar con el cuerpo. En cuanto a la tuba uterina, aquí tenemos diferentes regiones. Empieza con un istmo, el istmo es la zona más estrecha de ese canal. Pues observen aquí la relación entre la cavidad uterina, el estrechamiento donde pasa la capa muscular del útero para poder entrar a la tuba uterina, y esta va a ser la parte pues más estrecha en ese sentido, por eso se le llama istmo, esa conexión que va a tener. Después va a aparecer la ampolla. La ampolla es la zona más larga y es la zona donde debe realizarse la fecundación. Es en esta zona donde se debe encontrar el óvulo y el espermatozoide directamente. Miren que es una zona flexuosa. Finalmente aparece el infundíbulo, esa dilatación distal que se abre hacia la cavidad abdominal, donde se van a encontrar estas dilataciones. Esas dilataciones son llamadas fimbrias y tienen una función muy importante. ¿De dónde vienen las fimbrias? Miren el tejido muscular liso, longitudinal. Todas las fibras musculares de la tuba uterina terminan expuestas en el infundíbulo. Eso permite que ante los movimientos peristálticos del abdomen las fimbrias, atraigan completamente el óvulo hacia el interior de la tuba uterina. Lo mismo. Aquí vemos entonces un esquema que intenta simplificar esa función. Obviamente, pues sabemos que el óvulo no está dentro de la tuba uterina, hay un espacio, aunque pequeño, pero está un espacio abdominal en esa región. Y esto sería lo que esperaríamos, ¿no? Que se dé la fecundación a nivel de la ampolla tubárica y que después migre todo ese proceso de mitosis hasta llegar al endometrio. El endometrio, que sería toda esta capa interna del útero, que al detectarse completamente el implante no debería desprenderse. Pero pues que sabemos que en esas primeras semanas ese implante puede ser muy inestable. Por eso siempre en esas primeras semanas se genera un sangrado de implantación, porque esto se puede desprender fácilmente. Profe, pero dijiste que el movimiento peristáltico de esas fibras es lo que permite la retracción del óvulo cuando ya sale del ovario. Cuando él sale del ovario, digamos que se encuentra expuesto en la cavidad abdominal. Es un espacio muy pequeñito, pero está fuera de la tuba. El movimiento de las fimbrias lo atrae por ondulaciones. Digamos que es como el mecanismo directo para que él sí o sí entre al espacio. Mencionábamos ahorita esa relación con embarazos ectópicos, embarazos abdominales o embarazos extrauterinos, como le quieran llamar. Importante porque la tasa de mortalidad materna es supremamente alta. De pronto no tanto en Colombia, pero si nos vamos a países sumamente industrializados, el diámetro abdominal
sumado a los hábitos alimenticios y a los desórdenes hormonales, es un factor que empeora la situación, porque las mujeres no se dan cuenta que están en embarazo porque ni siquiera tienen un ciclo menstrual regular. Entonces les parece sumamente común que un mes sí llegue, el otro no, el otro como que ni me acuerdo, el otro no lo sé, y todo esto viene asociado a los hábitos. Eso que implica que realmente cuando se dan cuenta que están en embarazo es porque ingresan por urgencias con un abdomen en tabla, un abdomen agudo, completamente lleno de sangre, hay una hemorragia abdominal importante y se identifica por allí un implante en un intestino, por fuera del útero, sobre los ovarios, sobre la tuba uterina, en cualquier otra región que le permite formar una placenta, pero que no tiene las condiciones vasculares para sostener un embarazo durante 9 meses. Entonces, generalmente estas mujeres llegan a urgencias con una hemorragia abdominal importante entre 4 y 5 meses porque es la capacidad máxima que le permite ese órgano. El peso del implante termina generando rupturas vasculares importantes en esos órganos. Y si ustedes recuerdan, intestino y en este caso útero, lo vamos a ver ahora, son órganos sumamente vascularizados. Por eso también son blancos perfectos para las neoplasias. Y por eso los grados de metástasis son muy rápidos. Si nos vamos entonces hacia el útero, pues vamos a tener presente que él tiene una base en la parte anterosuperior, hacia adelante y hacia arriba. Tiene una cavidad uterina marcada por el tejido muscular. Tiene un cuello del útero. Y ese cuello del útero es importante que lo orientemos. Recuerden que este es el eje pélvico, que al mismo tiempo es el eje de la cavidad vaginal, pero observe que el cuello del útero va en dirección contraria. El cuello del útero queda enmarcado hacia la pared posterior de la cavidad vaginal. ¿Eso qué va a implicar? Pues que en un parto vaginal el bebé tiene que estar completamente posicionado para poder alinear este eje. Si el bebé no está posicionado y no hay una dilatación adecuada, pues por aquí no va a salir todavía. Eso implica que esta alineación la tiene que formar el propio bebé. Eso le implica que debe estar bien posicionado para que su rotación dentro del canal del parto se dé de la manera más adecuada. ¿Puedes explicar eso otra vez? ¿Cómo es la alineación? Mírala acá. Miremos aquí los ejes. Entonces, cuando ustedes vayan a rotar en ginecología, hay un término que aparece en todas las historias clínicas. Le va a decir mujer nulípara o multípara, bueno, dependiendo si ha tenido hijos o no ha tenido hijos, y le va a decir útero ABF. ¿Qué significa ABF? Es la posición uterina. Ante, verso, flexo. Miren la posición común del útero. Va hacia adelante, pero observen que aquí hay dos ángulos y hay 3 ejes. Eso quiere decir que si vamos hacia arriba encontramos el eje vaginal, después encontramos otro eje que es el del cuello del útero. Aquí se forma un ángulo que se llama versión. En la cotidianidad lo más común es que ese ángulo vaya hacia adelante, o sea que sea anteverso, lo común. Pero no necesariamente significa que todas las mujeres tienen que tener el ángulo de versión hacia anterior, puede ser hacia posterior. No sería lo común, pero podría pasar. Y entre el eje del cuello del útero y el eje del cuerpo uterino nos vamos a encontrar otro ángulo que se llama flexión. Generalmente va hacia adelante, porque el útero termina acostadito sobre la vejiga. Pero también podría que no haya ángulo o que vaya hacia atrás. Entonces podría ser retroflexo, retroverso. No es lo común, pero podría pasar. Anteverso flexo es lo común. Es la posición uterina más habitual y es la que facilitaría mejor una implantación y un embarazo. No quiere decir que las mujeres que sean retroflexas o anteversas o retroversas no puedan tener un embarazo. Sí lo podrían hacer. Si logran la implantación, perfecto. Pero mantener ese embarazo hasta término sería muy complicado. Porque va a pasar que a medida que ese útero va creciendo, el útero tiene que desplazarse hacia arriba y hacia adelante.
porque esa sería su posición. Pero miren, por ejemplo, esta condición uterina. Entonces, aquí estamos viendo que está el eje vaginal, está el ángulo de versión normal, el eje del cuello del útero va hacia adelante, pero miren que el ángulo de flexión va hacia atrás. Es el retroflexo. Entonces, imagínense que se dé la implantación, logró implantación, el fondo del útero es lo primero que se proyecta en el crecimiento. Eso quiere decir que ese útero va a crecer hacia atrás y en este caso puede generar compromisos de plexo lumbosacro. Entonces podríamos encontrar madres que entre los 4 y los 5 meses estén generando una compresión lumbosacra importante que las pueda dejar en silla de ruedas. ¿No se supone que el bebé también puede ayudar a que se alinee durante el embarazo? Generalmente lo que uno hace es intentar posicionar útero in vitro. Se podría hacer manipulación abdominal cuando ese útero tiene ya, digamos que alcanza un tamaño que se pueda manipular. Es muy cómodo, pero se podría mirar si hay posibilidad de posicionarlo. ¿De qué va a depender? De la magnitud del ángulo. Si el ángulo es ligero, miren que aquí por ejemplo no hay ángulo de flexión, simplemente el cuerpo se proyecta en la misma dirección que el cuello del útero, pues digamos que esto se podría posicionar mejor, pero este sería muy complejo. Entonces, seguramente ese implante va a fallar, porque no tiene un espacio adecuado para un crecimiento adecuado. Miren en este caso. Entonces, ese ángulo de flexión, primero, el ángulo de versión no es el más adecuado, ¿sí? El eje del cuello uterino está muy verticalizado. A pesar de que se abre el cuello uterino sobre la pared posterior de la vagina, pues esto sigue como prácticamente la misma trayectoria. El ángulo de flexión está extremadamente flexionado. Miren que el fondo del útero se ve hacia abajo, presionando la vejiga. Digamos que estos se podrían posicionar mucho mejor que este. Ahora bien, si nos vamos a esas posiciones, entonces esta sería la posición más habitual que encontramos. Un útero ABF, anteverso flexo, que tiene las angulaciones, los ejes adecuados para poder mantener o llevar a cabo un embarazo. ¿Qué me va a implicar eso? El eje de la pelvis me va a implicar un contacto de la pared anterior de la cavidad vaginal estrechamente con la uretra y con la parte posterior de la vejiga. Me va a implicar que el cuello del útero va a ir dirigido completamente hacia la pared posterior. Eso implica que durante el parto, digamos que la posición ginecológica, acostada, caderas y rodillas en flexión, con abducción de las caderas, facilita el posicionamiento pélvico. Ese posicionamiento pélvico deja libre el sacro. La posición ginecológica implica que el sacro no tenga apoyo. Recuerden que el sacro con el coxis se puede movilizar alrededor de 2 centímetros. En esa posición ginecológica el sacro tiene que quedar libre para que se pueda movilizar adecuadamente. Eso facilita que la orientación pélvica mejore ligeramente. Pero el posicionamiento del feto o del bebé ya en este caso sería que él ingrese al cuello del útero y lo alinee al eje pélvico. Si esto no se alinea, pues obviamente la pared posterior de la cavidad vaginal está haciendo un bloqueo. Y se puede dar en aquellos casos donde, por ejemplo, se atienden mujeres habitantes de calle, llegan en fase expulsiva, usted no sabe a qué se enfrenta, no sabe si viene podálico, cefálico, con triple circular, con alguna anomalía, porque evidentemente no hay un control prenatal, pero sabe que tiene que atender. Eso va a implicar que esta madre con efectos alucinógenos seguramente no presta atención a la respiración y a las fases de pujo. Eso le va a implicar que el parto se vuelve muy tortuoso, porque la madre decide parar la respiración en plena fase de contracción y el bebé puede quedar atrapado. Eso implica también que esas maniobras en parto se vuelven muy forzados, hay que sacar ese bebé como sea. Pero lo vimos con sistema locomotor, donde a veces esas maniobras que se hacen para intentar extraer el bebé de manera rápida porque la madre no colabora o porque durante el parto se desmayó y el bebé quedó atrapado, pues eso implica que pueden generar lesiones
neurológicas, lesiones nerviosas en plexos o inclusive en cuello. Entonces eso va a implicar que esos partos puedan llegar a ser muy traumáticos. Lo dijimos en su momento, tal vez no depende completamente de la experticia del personal, va a depender de todos los factores. Evidentemente, si hay un control prenatal, hay una planeación para ese parto. Una planeación en el sentido de decir si él ya está posicionado. Una planeación en el sentido de mirar cómo vienen las extremidades. ¿Será que el bebé se posicionó correctamente? ¿Será que trae alguna anomalía? Porque entonces bajo estas condiciones podemos encontrar muchos parámetros complejos. A veces vemos fases expulsivas, pero el bebé no se posiciona en cuello uterino. Y un error muy común que entra en violencia ginecobstétrica es presionar la cavidad abdominal de la madre. A veces vemos en esas salas de partos que el parto se está volviendo muy prolongado y vemos el personal de enfermería o inclusive el médico que presiona la cavidad abdominal hacia abajo. Entonces imagina el daño que se le está haciendo a ese piso pélvico con un útero que está en contracción, una oxitocina que está a reventar y todo el personal aumentando la cavidad intraabdominal. Entonces es una maniobra que no debe hacerse. Uno puede posicionar útero, sí, pero no treparse en el abdomen de la madre para empujarlo hacia abajo. Eso se llama violencia ginecobstétrica. Entra en violencia ginecobstétrica que usted se ponga a pelear con la madre. Si es la habitante de calle que llega gritándole a todo el personal, es grosera, no colabora, pues usted acaso vive con usted, ¿para qué se pone a alegar con ella? ¿Qué saca usted con eso? O cuando rotamos en hospitales universitarios, y uno tiene que ser muy consciente de eso. Entonces la madre que no colabora, la dejan esperando. Ya tiene 9 de dilatación y uno escucha al personal que dice que espere. La madre sufriendo, pero como no colabora o fue grosera o cualquier situación que sea, pues uno ve que el personal se empecina con eso. Eso es violencia ginecobstétrica. Violencia ginecobstétrica es ver que la madre no tiene capacidad. Se le indica un parto por vía vaginal y no logra dilatar completamente. Obligarla a un embarazo vaginal puede implicarle un desgarro perineal. El desgarro perineal entra en la negligencia, porque usted tenía que haber valorado esa capacidad, la posición del bebé, el tamaño del bebé. Si la madre se desgarra, pues genera muchas complicaciones. Muy diferente a cuando usted en el parto decide generar una episiotomía, que es un corte controlado. Corte controlado en una cara posterolateral del piso pélvico. Ese corte controlado le permite abrir un poco más el espacio sin generar desgarro, porque el desgarro no se controla. Y encontramos desgarros perineales que pueden involucrar esfínter externo del ano. Aún así, vemos también madres muy jóvenes, 20, 25 años, que fueron atendidas de muy mala gana, generaron violencia ginecobstétrica y con 20, 25 años tienen incontinencia urinaria, prolapsos, dificultades sexuales, dolor durante las relaciones sexuales por una mala práctica de sutura de piso pélvico. También entran violencia ginecobstétrica. Usualmente, ¿qué pasa? Estos casos se ven en hospitales universitarios, digamos que de alta complejidad, pero de atención general al público. Eso implica que generalmente las pacientes no denuncian. Pero una denuncia por violencia ginecobstétrica es un caso muy complejo, porque digamos que con muy buena orientación podría irle muy mal al personal médico. ¿Y las que tienen el parto así parados? Bueno, hoy en día se utilizan mucho las estrategias ancestrales. Digamos que la posición ginecológica fue gusto, por allá no me acuerdo en qué época, pero digamos que uno de los reyes dijo que quería ver su parto, el parto de su hijo, y decidió posicionar las mujeres acostadas, con la posición ginecológica que conocemos actualmente. Eso implica que es una posición semirrígida, dificulta mucho la movilidad de la pelvis y a esa posición se le asume gran parte del dolor pélvico durante el parto. La posición más natural sería en cuclillas. Por eso vemos ahora salas de parto ancestrales donde hay telas colgadas, las mujeres se pueden, digamos que sostener desde
allí, y en una posición de cuclillas se puede facilitar mucho más el parto. Lo mismo que pasaría en un parto acuático, ¿sí? Sería, digamos que por gravedad, por la posición de la pelvis, cuando se adopta una posición en cuclillas sería mucho más fácil, pero pues digamos que no es tan común, está muy arraigado a la cultura. Las madres que actualmente deciden tener sus bebés en casa, pues digamos que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, ¿sí? Pero tener un parto en casa con partera, donde evidentemente no hay una formación profunda en términos de compromisos vasculares, nerviosos o complicaciones quirúrgicas, aumenta mucho los riesgos de empeorar ese parto. Pero aún así, pues vemos que mucha gente pues decide tener sus partos en casa y ser respetable, pero los riesgos aumentan. O sea, un parto desequilibra fisiológicamente el cuerpo de una mujer. Eso involucra que el parto debe ser muy bien planeado y controlado. Y dejarlo al libre albedrío solamente por experiencia, digamos que cultural, pues a mi vista personal es sumamente complejo y es riesgoso, pero cada quien decide. Bueno, miremos aquí esa estructura del útero. Entonces vemos, por ejemplo, útero en la pubertad, digamos que con una condensación simétrica en términos del tejido muscular, que tiene una cavidad uterina pequeña. En los adultos sin embarazos todavía es una cavidad pequeña, después del parto esa cavidad aumenta estratégicamente su tamaño, pero miren por ejemplo después de la menopausia. Esa ausencia de hormonas lo que termina generando es una atrofia sistemática, no solamente en el útero, como es, digamos que el órgano que permite mantener esa vida, sino también a nivel sistémico, óseo, muscular, generalizado, porque los estrógenos pues ayudan a controlar muchas de las funciones corporales. Eso implica que desde aquí ese útero pierde estabilidad. Si él pierde estabilidad, asuman que la posición natural que él tiene se pierde. Y eso va a implicar que va a recaer sobre la cavidad vaginal, la cual mencionábamos ayer que es una cavidad de sostén. ¿Cómo va a estar caracterizada? Pues hablamos de una capa mucosa que es el endometrio, la capa más interna. Aquí es donde están todas estas células que ayudan a la supervivencia de los espermatozoides, ayudan a controlarlo, a orientarlo y a dirigirlo hacia las tubas uterinas. La capa muscular que es el miometrio, la cual va a tener fibras musculares en todas las direcciones que va a permitir que se forme perfectamente el embarazo de un feto, o de 5, o de 6, o de más, no sé cuál será el récord Guinness actual, creo que son como 13 en 4 o en 5 placentas. La capa serosa, esa capa serosa que va a estar asociada al peritoneo, y esto va a implicar obviamente la separación parcial de este órgano con otras cavidades. Entonces observen aquí la arquitectura uterina. Si ustedes observan, cada una de las estructuras está estratégicamente desarrollada para que durante el embarazo haya un reforzamiento en el cuello del útero se mantenga firme, ese es el punto clave de la estabilidad cupular de la cavidad vaginal. Miren las fibras orientadas en diagonal y en espiral, justo para ingresar a las tubas uterinas. Las tubas uterinas tienen un reforzamiento circular. Y observen también que esas capas, digamos que en espiral, se van en dos direcciones, hacia cada una de las tubas. Porque cuando este útero empieza a crecer, él necesita que todas estas regiones se puedan elongar fácilmente para generar una sola placenta o 10 o las que quieran. ¿De qué va a depender? De la capacidad, obviamente, de la carga genética que presente, pero también del desarrollo intraabdominal que se dé, en este caso, cómo se mueve el útero durante la formación de esas placentas. ¿Cómo así? ¿Por qué? O sea, si es un útero retroverso, no va a tener buena movilidad, lo que no va a permitir que la placenta se desarrolle completamente. O una de las placentas. O sea, puede haber una pérdida, puede haber desprendimiento completo,
si no hay un buen tamaño. Y eso lo vemos, por ejemplo, en úteros ABF, pero en mujeres que generan muy poco líquido amniótico. Entonces se ve un abdomen muy pequeñito, hay un útero, hay una formación fetal completa, pero resulta que ese feto lleva un crecimiento muy limitado. Y lleva un crecimiento limitado porque el útero no le facilita el movimiento. Lo que puede involucrar que cuando nazca ese bebé tenga, por ejemplo, pies equinos, porque no le permitió mover las extremidades inferiores y desarrollar la musculatura adecuadamente. Entonces, como puede limitar el crecimiento, puede facilitar la pérdida del implante también. Ahora observemos aquí estas líneas. Si este es el cuello del útero, los medios de fijación externos que va a tener ese útero van a implicar las paredes vaginales. Miren que el cuello del útero está dentro de la cavidad vaginal, lo que le va a implicar que la pared anterior y la pared posterior van a ser estructuras fundamentales para su soporte. Aquí vemos todo el paracervix, y ese paracervix me va a implicar ligamento ancho, me va a involucrar algo que llamaremos el paracolpio, que son todas las estructuras membranosas y faciales que ayudan a sostener la cavidad vaginal en esa posición. Vemos ligamentos propios, ligamentos redondos, todos ellos van a ayudar a mantener esa posición. Entonces, obsérvelo acá. Vejiga, fondo del útero, cuerpo, cuello, el receso o el fondo de saco recto uterino, también denominado en clínica como fondo de saco de Douglas, recto uterino. Vemos todo el ligamento ancho, que sería el mismo peritoneo. Miren los vasos en esta zona. Miren, por ejemplo, la posición del recto. Este espacio le permite al cuello del útero posicionarse durante el parto. Y obviamente a medida que avanza ese embarazo, pues el útero crece hacia arriba y hacia adelante. Pero solamente. Obviamente, digamos que el fondo del útero es quien dirige el crecimiento. Entonces él se va hacia arriba y hacia adelante. Pero el cuello del útero, a medida que va finalizando el embarazo, tendrá que irse orientando hacia atrás para poder alinear ese eje del cuello. Los dos extremos que encontramos en la cúpula vaginal se van a llamar fornix. El fornix son estas regiones que quedan en contacto entre la pared anterior de la cavidad vaginal, el cuello del útero, o la pared posterior, el cuello del útero. En el fornix es el lugar donde se posiciona el espéculo durante una revisión ginecológica. Eso permite la observación directa del cuello del útero. Recuerden que la citología es un tamizaje. Eso quiere decir pues, que hay una observación de la forma que tiene el cuello del útero, de las características que me puedan indicar, por ejemplo, una invasión en términos celulares, unas características propias del cuello del útero, por ejemplo, los entropiones que puedan mostrarme un proceso inflamatorio en cuello de útero que si bien podría ser normal por la forma propia del cuello del útero, también podría aumentarme el riesgo de generar lesiones neoplásicas. Así que digamos que las citologías son completamente necesarias. Las niñas que están aquí, pregúntense cuándo fue su última citología. Y los hombres, si tienen pareja, pues si son médicos o están en la formación, es su obligación también velar por esa necesidad, ¿sí? Es importante cuidar la salud de la pareja. Y entonces no me puedo, digamos que simplemente escudar en decir, ay, pues es que eso no es culpa mía, eso le corresponde a ella. Pues si usted es pareja, también debería preocuparse por eso. Listo, con respecto a la cavidad vaginal, ¿qué vamos a considerar? Lo primero es que la cavidad vaginal no es externa, no hace parte de los genitales externos. Usualmente utilizamos el término vagina para relacionarse a la vulva, pero la cavidad vaginal es interna. Eso me genera unas condiciones propias. Ayer hablábamos, por ejemplo, de las infecciones que se pueden generar alrededor de la corona del glande que van a ingresar directamente a la cavidad vaginal, ¿sí? Si hay, digamos que si hay relaciones sexuales sin preservativo,
Eso implica, por ejemplo, el alto riesgo de que esas infecciones se queden en ese espacio. Por eso las infecciones vaginales suelen ser muy frecuentes y no solamente están asociadas a relaciones sexuales sin preservativo, están asociadas al tipo de ropa interior que usted utilice. Si a usted le encanta utilizar lencería, pues tenga en cuenta que la lencería es para casos especiales. Eso no es para el diario. Digamos que productos de higiene, uso de tampones, toallas o protectores. Digamos que eso es para un uso exclusivo. Pero, por ejemplo, la industria se escuda mucho en protectores diarios. Entonces, nos hacen pensar que el hecho de que exista un flujo está mal. Y les recuerdo que la cavidad vaginal es una mucosa. Como mucosa, naturalmente debe ser húmeda. Preocúpese si la cavidad vaginal es seca, porque esto va a generar lesiones, dolores durante las relaciones sexuales, poca lubricación durante el acto sexual previo, y frente a esas condiciones sí se pueden generar lesiones directas sobre la mucosa. Así que es importante también que como mujeres sepamos cómo funciona el cuerpo. Si bien son productos que se pueden utilizar, digamos que en situaciones específicas, no es para el uso diario, porque van a terminar generando contactos o digamos que interacciones químicas inadecuadas, y eso va a alterar mucho más el pH. Ahora bien, si estamos diciendo que es una cavidad que debe permanecer húmeda, como la uretra, por ejemplo, eso va a implicar que todo lo que tenga contacto sobre la región de la vulva, pues puede generar alteración del pH de la mucosa vaginal. Ejemplo, productos químicos, el contacto con el jabón, cremas. Si usted se va para la playa y decide quedarse con el vestido de baño húmedo todo el día, pues tenga en cuenta que las bacterias migran muy rápido. Lo mismo que puede pasar, por ejemplo, si va al gimnasio y decide quedarse con la ropa sudada mucho tiempo. Por eso la importancia de que la ropa interior sea de algodón, para que absorba la humedad. Otra característica, pensemos por ejemplo hablando por ejemplo de la calidad de la ropa interior. ¿Cada cuánto cambia su ropa interior? Cada 3 meses no creo, ¿cierto? Idealmente debería cambiarse cada 3 meses. ¿Por qué? Porque el pH de la cavidad vaginal es sumamente ácido. Eso quiere decir que la ropa se va a decolorar muy rápido, se va a envejecer. Y obviamente cuando la calidad de la tela envejece, libera motas, lo que puede predisponer más a infecciones en esa área. Así que si no se acuerda cuándo fue la última vez que cambió su ropa interior, hoy es un buen día para hacerlo. Otro factor, y este sí se los voy a decir muy personal. Yo no entiendo cómo la gente va al gimnasio sin bañarse. A mí me choca que la gente me salude en un gimnasio oliendo a cama. O sea, eso me parece sumamente irrespetuoso. Y uno les ve la cobija ahí pegada en la cara. Ahora, imagínense que usted se acostó a dormir a las 10 de la noche. Se fue a entrenar a las 5 de la mañana. Lleva 7 horas. Así usted duerma con aire acondicionado, todas las regiones donde hay epitelio tienen glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas son las que generan esos aceites naturales de la piel. Y resulta que esos aceites generan olor. Así que no me venga a decir que como usted durmió con aire acondicionado, no sudó, entonces se va sin bañarse, gas. Va a sudar sobre sudor. Es como cuando uno va al gimnasio y percibe esas personas que tienen esa ropa mal seca y están sudando sobre humedad. Yo digo, o sea, que la gente no me da cuenta de eso. O sea, que la ropa se le secó mal puede pasar. Pero que usted cuando se la fue a poner no captó ese olor tan incómodo, eso no puede pasar. Entonces, lo mismo va a pasar con la ropa interior. La ropa interior recoge mucha humedad porque la zona de la ingle es una zona muy vascularizada y es muy húmeda. Pregúntese cuántas veces al día se baña. Si usted se baña solamente cuando sale de su casa y
y ya está haciendo falta otro baño. Su cama debería ser el recinto más importante. No es posible que usted se vaya a su cama con todo el sudor del día, así esté en un auditorio, así esté con aire acondicionado, el cuerpo genera glándulas sebáceas. Así que siempre va a generar un olor muy particular. Si usted se va a su cama con toda la polución del día, pues imagínese esa ropa interior. Cada vez que usted se bañe, habría que cambiar la ropa interior. Entonces estamos diciendo que esto es una zona húmeda. Si usted se bañó y se puso la misma ropa interior, es como si no se hubiese bañado. Solo les digo, ¿no? Bueno, entonces miremos la estructura. La cavidad vaginal es de los órganos más flexibles que tenemos. Eso va a implicar que dentro de su mucosa también se van a encontrar unas arrugas, unos pliegues que van a facilitar la dilatación de esa cavidad y que van a generar el estímulo durante el coito. Eso le va a implicar, miren por ejemplo aquí, las glándulas vestibulares mayores, lo que anteriormente conocíamos como glándulas de Bartolino. Son las glándulas que aumentan la lubricación en el introito vaginal, en el orificio de entrada. Eso va a facilitar la función de la mucosa, pero va a disminuir la fricción durante las relaciones sexuales. Y ahí me voy a parar en la raya. Hombres, hay que darle tiempo a las cosas. Esto necesita un tiempo de preparación. Así que tengan en cuenta que esa preparación es necesaria para que esto no se lesione. No hay nada más, digamos que complejo, que cuando uno atiende mujeres por violencia sexual. Porque la laceración, el sangrado y el daño de la mucosa es altísimo. Porque evidentemente si no hay un estímulo, pues esto no lubrica de la manera más adecuada. La lubricación también depende del horario del día. La testosterona puede estar muy alta en hombres en la mañana, pero en las mujeres no. Así que esto requiere mayor tiempo de adaptación para evitar la lesión. Evitar la lesión, ¿qué le va a implicar? Pues que cuide la salud íntima de su pareja. Si esto se lacera, se inflama, aumenta la probabilidad de infecciones. Y esas infecciones en cualquier momento podrían trasladarse a la pareja masculina. Eso le va a involucrar que si esta mucosa se lacera, al ser una mucosa, su capacidad de recuperación y de cicatrización es muy lenta. Así que al otro día esto no está en óptimas condiciones. Eso implica también que la temperatura corporal es importante. La temperatura corporal facilita el funcionamiento de esa mucosa. Tampoco son recomendables, porque generalmente los jabones íntimos traen fragancias. Las fragancias aumentan la predisposición del flujo. ¿Sí? Por eso tú ves que, por ejemplo, el jabón con el que laves tu ropa interior es importante. Que la ropa interior no tenga fragancia. Que los productos de higiene personal no tengan fragancias. Porque todo eso puede aumentar la predisposición de flujo, sin decir que el flujo tenga que ser anómalo. ¿Sí? Al ser una mucosa tiene que limpiarse, al igual que la uretra en el hombre y en la mujer. Pero digamos que la cantidad de flujo, las características del flujo sí pueden variar, dependiendo el contacto con estas fragancias. Profe, eso que está ahí como color salmón sería todo lo que es la fascia, ¿cierto? Todo lo que sería la fascia endopélvica, que en última se está combinando con el peritoneo, pero mira que aquí entonces hay unos puntos de fijación. Las fijaciones anteriores, digamos que por delante del útero y de la cavidad vaginal nos vamos a encontrar algo que se llama el trígono vesical. Va a ser un tabique que le va a ayudar a que la cavidad vaginal se sostenga sobre la vejiga y la uretra. Hacia la parte posterior... ¿Cómo traes esa propiedad? Míralo acá. Entonces, aquí vemos cuello uterino, ¿cierto? Todo esto sería el ligamento ancho, que sería la fascia endocervical.
Pero observen que las tabicaciones que se hacen por delante y por detrás de la cavidad vaginal son fundamentales porque recuerden que esta cavidad vaginal es el eje central de la pelvis femenina. Al ser el eje central es lo que condiciona la posición de la vejiga y de la uretra y por detrás la posición del recto. Eso quiere decir que las membranas que van a estar entre estos órganos forman tabiques. Los tabiques son engrosamientos de la fascia que ligeramente ayudan a generar mayor soporte. Ligeramente porque en últimas terminan siendo fascias engrosadas. Eso le va a permitir, por ejemplo, que durante el parto pues esa fascia no genere una resistencia para el desplazamiento. Pero le va a facilitar que en la vida cotidiana la cavidad vaginal se mantenga en su posición. Entonces, observe que hay puntos de fijación anteriores que vienen asociados a ese tabique. Ahí va completo, ¿no? Porque es que está corto como hasta arriba, va completo. Sí, baja un poquito más. No llega hasta la uretra completamente, aquí va a haber otro tabique, pero digamos que no hay una conexión directa. Y hacia la parte posterior, miren aquí el tabique recto vaginal, es mucho más engrosado. Porque vamos a ver que la pared posterior de la cavidad vaginal es muy delgada. Entonces eso va a implicar, por ejemplo, que en casos de empalamiento o de violencia sexual anal, la cavidad vaginal también puede verse afectada porque termina generando lesiones o en los casos donde se introducen objetos violentamente podrían romper la pared posterior. Entonces aquí vemos, por ejemplo, desde la pared lateral, desde la parte posterior, pliegues rectouterinos, esos ligamentos que van a ayudar a sostener el cuello del útero hacia atrás. Y en la parte lateral, el ligamento ancho con un componente importante que será el ligamento cardinal. Entonces observen esta imagen desde una vista superior. Es que vista inferior, acabo de ver eso, esto superior. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Vemos vejiga y observen todas las tabicaciones o las formaciones. En este caso, a esta formación se le llama fascia pubocervical. Ayuda a posicionar la vejiga. Vemos en el centro el cuello uterino y ese cuello del útero, al ser el útero tan pesado y al estar suspendido en una cavidad tan flexible, pues necesita que todas las fijaciones faciales lleguen a él. A toda esta estructura y principalmente esta región lateral es lo que le llamamos el ligamento cervical transverso o ligamento cardinal. Es el componente más importante durante un embarazo o inclusive durante una histerectomía, porque al retirar útero y cuello del útero, la cúpula de la cavidad vaginal depende exclusivamente de este soporte. Pero entonces eso que estamos viendo ahí es útero o es vaginal. Cuello del útero. O sea, ya la parte Estamos justo aquí, estamos a este nivel. ¿Listo? Y en la parte posterior el recto, miren también ligamentos úterosacros que van a ayudar a fijar desde el útero hacia atrás, pero que en últimas ayudan a, digamos que a la estabilidad de la posición del recto. Esta distribución facial se encuentra inmersa en ese ligamento ancho. Cuando uno ve el ligamento ancho, lo que ve es que hay ciertos engrosamientos en toda esa capa. El principal es el transverso cervical o el cardinal, el pubocervical, y hacia atrás, el que se nota mucho más, o digamos del más importante, el uterosacro. Entonces tiene fijación anterior, fijación posterior y fijación lateral. ¿Eso sería lo más profundo? Lo más profundo, sí, señor. O sea, obviamente está recubriendo encima de los órganos, está recubriendo Míralo acá. Aquí estaría piso pélvico. Sí. ¿Cierto? Aquí estarían las capas del piso pélvico, vemos uretra, vemos cavidad vaginal, vemos recto, y mira arriba donde estaría el cuello del útero. Esa fascia cervical está a nivel del cuello del útero. Y arriba sí están dos pelvis. Arriba estaría todo el resto del ligamento ancho que corresponde a la parte inferior del peritoneo. Ah, es que el ancho es Todo lo que va a separar cavidad abdominal de cavidad pélvica. Míralo acá. Entonces mira la distribución, todo esto, ligamento ancho, fascia pubocervical, que sería, sale desde aquí y rodea este espacio, ligamentos cardinales, miren que aquí se ven las tensiones, o sea, no lo vamos a encontrar como delimitado, sino que es toda la membrana, la fascia, y ella tiene sus engrosamientos. Y hacia la parte posterior, pues no se verían allí muy bien
la posición del útero sacro. Entonces aquí, ¿qué hay que considerar? La cavidad vaginal pues es el órgano de la copulación. Eso implica que tiene paredes sumamente delgadas y flexibles o extensibles que facilitan esa función, pero que al mismo tiempo comprometen los órganos que están paralelos a ella. Mantiene un espacio virtual. Recuerde que el concepto de espacio virtual es que la cavidad, al ser altamente flexible, su mecanismo de soporte es cerrarse para poder mantener la posición del útero. Cuando la cavidad se abre, ese útero es vulnerable a la caída. Por eso, durante el parto podríamos encontrar prolapsos en casos, por ejemplo, de posiciones antigravitatorias. Si es una mujer con obesidad, un embarazo con un volumen abdominal muy grande, el posicionarla en una posición, digamos que colocarla en una posición ancestral, en cuclillas, podría empeorar la posición del útero, porque podría facilitar mucho más el descenso. Y vamos a dividir este espacio en 3 compartimentos. Entonces, hay un compartimento anterior, que es el de la vejiga y de la uretra, un compartimento central, que es el del útero y la cavidad vaginal, y un compartimento posterior, que sería el del recto. Los 3 compartimentos deben tener equilibrio. Ese equilibrio va a involucrar, por ejemplo, el desplazamiento que cada uno pueda tener. En el caso, por ejemplo, de mujeres con estreñimiento, el estreñimiento podría llegar a generar inflamación de la pared posterior de la cavidad vaginal, lo que puede involucrar o puede implicar relaciones sexuales muy dolorosas, porque hay poca movilidad del piso pélvico, hay poca movilidad entre las fascias, que están donde están esos órganos. Me podría implicar, por ejemplo, una cistitis. La cistitis va a implicar la inflamación de la vejiga, pero generalmente esa inflamación de la vejiga viene asociada a una uretritis, porque como el orificio externo de la uretra está dentro de la vulva, pues en vulva está toda la humedad de la mucosa vaginal y la mucosa vulvar. ¿Eso qué va a implicar? Que cualquier infección generalizada pueda venir de la ropa interior húmeda, pueda venir del uso de baños públicos, pueda venir por el contacto de la pareja, fácilmente podría migrar al orificio uretral externo y generar una cistitis. La cistitis también podría comprometer la pared anterior de la cavidad vaginal. ¿Puedes volver a marcar los 3 compartimentos? Aquí está. Vejiga y uretra es el compartimento anterior. Cavidad vaginal y útero, compartimento central. Y recto, el compartimento posterior. Aquí pues no hay recto, entonces compartimento anterior y compartimento central. Ahora, si nos vamos directamente para los extremos que tiene la cavidad vaginal, vamos a considerar que hay 2 puntos de fijación estratégicos para poder mantener esa cavidad vaginal en su posición. En la parte baja, la membrana tiene un engrosamiento, digamos que en esa zona central, que se le llama el cuerpo perineal. Recuerden que la membrana se ubica solamente en el triángulo urogenital. Eso implica que en el centro hay una condensación de esas fibras para poder delimitar el orificio vaginal. Ahí se forma el cuerpo perineal. Ese cuerpo perineal es su fijación distal. Es decir, la cavidad vaginal se estabiliza abajo por la membrana perineal. Arriba, ¿quién la estabiliza? El cuello del útero. ¿Cuál sería la membrana perineal? La que vimos después del plano profundo. Esta que estaría aquí. Ah, la que está entre La que ayuda a delimitar los orificios. profundo y medio. Y en la parte superior estaría el cuello del útero, que recuerden que ese cuello del útero en última se estabiliza por los ligamentos cardinales, uterosacros atrás, cubo cervical adelante. Miren aquí los 3 compartimentos, la fijación distal, y pues arriba no se alcanzaría a ver. Ah, bueno, por aquí se ve una parte. ¿De qué? De la fijación proximal y distal de la cavidad vaginal. Entonces observe aquí los 2 puntos. Decíamos que al tener una pared tan flexible,
ella depende estratégicamente del posicionamiento de los órganos que están a los lados, o adelante y atrás más bien. Eso va a implicar que hacia la parte anterior tenemos un tabique uretrovaginal, que es también conocido como el trígono vesical. Esta conformación, digamos que facial, que ayuda a darle estabilidad a la pared anterior, porque miren que aquí entre la uretra y el cuerpo, el fondo de la vejiga, pues hay un hueco. Este hueco se llena por tejido facial engrosado que ayuda a conformar este trígono vesical y que le da estabilidad a la pared anterior. Estabilidad en el sentido de que tenga donde apoyarse. Hacia la parte posterior, esta región que se encuentra aquí se llama tabique retrovaginal. Y este tabique es mucho más engrosado porque la pared posterior de la cavidad vaginal es mucho más delgada. Por eso el riesgo durante abuso sexual o relaciones sexuales violentas, porque esta pared tiende a sufrir, se puede desgarrar con facilidad. Y esto podría involucrar, por ejemplo, lesiones tanto de la pared anterior del recto como de la pared posterior de la cavidad vaginal. Usualmente cuando se atienden pacientes por abuso sexual, esto está completamente destruido. Se destruye, se rompe completamente el esfínter externo del ano, se rompe o se desgarra la pared anterior del recto y la pared posterior de la cavidad vaginal está completamente desgarrada. ¿Qué es FS? ¿Dónde dice? Recto uterino. Fondo de saco. Fondo de saco o receso, también se le puede llamar. ¿Pero es cuál ahí? El espacio que está así, detrás del cuello del útero, ya. este espaciecito. Sí. Entonces, por ejemplo, en ecografías utilizamos mucho los fondos de saco, los recesos, para ver si hay acumulación de líquidos, hay colecciones. Entonces, este es el mismo fondo de saco de Douglas, recto uterino. Por delante hay uno más pequeñito, que es el vesicouterino. Esto le permite al útero poderse mover en su espacio. Entonces, creo que el artículo que les envié hablaba de los niveles de soporte de la cavidad vaginal. Esos niveles que se catalogaban en 1, 2 y 3. ¿De qué va a depender? De las estructuras que se relacionan en cada una de las regiones de la cavidad vaginal. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un nivel 1, ese nivel 1 está asociado al cuello del útero. Pensemos, por ejemplo, en la mujer que se le hace histerectomía. Se retira el útero, se retira el cuello del útero, se cierra la cúpula vaginal y esa cúpula vaginal queda a expensas de los ligamentos cardinales. Pero recuerde que esos ligamentos cardinales están en conexión con el cuello del útero. Lo que quiere decir que si ya no hay cuello uterino, ellos no cumplen la misma función. Por eso podrían debilitarse y colapsar completamente la cavidad vaginal. El nivel 2. En el nivel 2 estamos hablando de ese tabique retrovaginal. Entonces, lesiones en región rectal o lesiones en la pared posterior de la cavidad vaginal podrían poner en riesgo el colapso de esa cavidad. Y en la parte inferior, el nivel 3, estamos hablando exclusivamente de piso pélvico. Si se debilita el piso pélvico, pues la membrana perineal no tiene cómo estar soportada. Eso va a implicar que también puede colapsar o generar lesión allí. ¿Cuáles van a ser los compromisos? Si hay una lesión en el nivel 1, lo que va a pasar es que la cúpula vaginal se viene abajo y con ella se viene el útero. Eso implica un prolapso uterino central. Entonces esa es la paciente que consulta porque le dice que tiene sensación de cuerpo extraño. Entonces la paciente le dice que cuando va a orinar le toca introducir los dedos para poder orinar porque siente que algo obstruye el paso de la orina. ¿Qué es lo que está descendiendo? El cuello del útero. Ahora bien, ¿por qué desciende por cavidad vaginal? Pero cuando desciende obviamente obstruye uretra. Entonces la paciente dice que la única forma que encuentra para orinar es introducir los dedos. ¿Eso qué le implica? Generalmente cuando esos pacientes llegan a consulta es porque esta situación viene de mucho tiempo. La paciente empezó a sentir dificultad para orinar y la respuesta más automática es pujar. Entonces, si yo siento dificultad para orinar, pues aprieto, hago más fuerza y eso desciende mucho más el cuello del útero. Cuando decide consultar es porque ya se asusta porque siente algo que va a salir.
Entonces, esto me genera colapso de la cúpula vaginal o prolapso central del útero. Nivel 2. En el nivel 2 podemos encontrar diferentes mecanismos. Creo que lo tengo las imágenes por acá. Estamos hablando solamente de soporte posterior. Ya ahorita las actualizo. Sí, es que son muy diferentes. Entonces, miren por ejemplo aquí el prolapso central que les estoy mencionando. Útero desciende y fácilmente puede venirse hacia el orificio vaginal. Prolapso central o inclusive, digamos que podríamos ver casos, aunque esta es una pelvis masculina, no sé por qué me filtró ahí. Pero digamos que en el caso de los hombres, como no hay un tercer orificio, en ese receso recto vesical podría generarse una hernia pélvica a través de un intestino, podría pasar. Aquí no pasa a través del útero, evidentemente, pero sí pasa a través del receso. En los niveles 2, si se debilitan las paredes medias de la cavidad vaginal, miren que la vejiga puede colapsar hacia atrás fácilmente. Y digamos que en el nivel 3, fácilmente la ampolla rectal es la que genera presión hacia abajo y podría generarme un prolapso rectal. El prolapso rectal que podría irse directamente por esfínter externo del ano o sobre orificio vaginal. Cualquiera de estos órganos puede aprovechar la extensibilidad de las paredes vaginales y descender a través de ellas. Pero entonces el prolapso más común sería vaginal. El soporte en la vagina. El más riesgoso sería el de la cúpula vaginal. No me refiero a que se va a salir sin el orificio, entonces vaginal. Ah, ok, sí. Digamos que el más común es que o la vejiga o el recto aprovechen la extensibilidad de las paredes y colapsen hacia esa cavidad. Pero en últimas, la mujer percibe el objeto, digamos que percibe el cuerpo extraño. Siempre la Pero persona. entonces este que está aquí nivel 2, encima de donde dice nivel 2, es la vejiga Es la vejiga. por el orificio vaginal. Sí. Sí, porque por la uretra pues sí, Lo pensaré. Lo pensaré. Lo que te Entonces, miremoslo nuevamente aquí. Si vamos hacia el nivel 1, que sería cuello uterino, la parte más alta que va a tener la cúpula vaginal, pues vamos a encontrar digamos que ese sistema facial que se conoce también como complejo uterosacrocardinal. Quiere decir esa fijación lateral, que es el ligamento cardinal o transverso cervical, con las fijaciones posteriores. Esto le va a dar ese anclaje tanto vertical como horizontal para poder centralizar siempre el cuello del útero. Y este va a ser la estructura que se debilita. Podría debilitarse también por obesidad. Mujeres con un exceso de tejido adiposo a nivel abdominal van a generar debilidad del piso pélvico y eso va a implicar aumento de la presión del ligamento ancho y de los ejes cardinales, lo que me puede implicar el riesgo de prolapso de cúpula. En el nivel 2 tenemos los arcos tendinosos, tanto de la fascia pélvica, toda esta región central que se va a extender, digamos que hacia adentro, en las paredes vaginales, y que va a generar un anclaje paravaginal. Ese anclaje paravaginal lo van a escuchar mucho en clínica como paracolpio. El paracolpio es toda la extensión de la fascia que rodea la pared vaginal y que le permite mantenerse en posición. Es decir, todos estos espacios que se extienden de la fascia y que en últimas terminarán generando tabiques. Y en el nivel 3, miren aquí la membrana perineal, aquí vemos el bulbo del vestíbulo, aquí vemos la glándula vestibular mayor, orificio uretral, el glande del clítoris y todo este espacio que sería, este músculo sería el transverso superficial del perineo. Entonces, obviamente, cuando hay un prolapso, que sería la herniación de un órgano pélvico, en el caso de la histerectomía, de la histerocele, que sería cuando ese útero desciende, miren que en todas las opciones se va a dar por debilidad de la pared vaginal. Recuerde que esa pared vaginal puede debilitarse no solamente por traumas vaginales, violencia sexual,
sexual, sino también por embarazos repetitivos y con muy poco tiempo. Entonces uno a veces ve esas madres que están haciendo colección por años, el niño de 6 meses, el de añito y medio, el de 3, el de 5, el de 7, el de 10, pobre piso pélvico. ¿Eso qué va a implicar? Pues que todos los tejidos faciales con distensión de 9 meses requieren tiempo de recuperación. Ese tiempo de recuperación implica, obviamente, intentar recuperar la tensión de la musculatura del piso pélvico, fortalecer esa musculatura, controlar una presión intraabdominal, recuperar la función abdominal y lumbar, sería lo ideal. Pero generalmente vemos madres que terminan su embarazo y se olvidan de ese autocuidado. Se les olvida completamente porque todo se centra en el bebé. Y entonces por eso también vemos madres con estrés, ¿cómo se llama eso? Ay, madres que terminan generando un rechazo inicial a su propio bebé, porque obviamente generan depresión postparto, porque obviamente las condiciones corporales, estéticas, metabólicas se alteran completamente. Y en el momento del posparto las madres son sumamente vulnerables por varios factores. Uno de ellos, la afluencia hormonal. No hay estabilidad hormonal. Segundo, todos los tejidos están holgados, o sea que hay una alteración corporal muy marcada. Tercero, la corteza cerebral está muy delgada, porque durante la gestación se altera. Eso implica que durante el primer año del bebé todo se le olvida a la madre. Y eso es un factor muy importante en el hecho de toda la transición metabólica que se genera durante el embarazo. Todas las madres en el primer año son olvidadizas. No las culpe, su corteza cerebral está muy delgada. Se recuperará después del año. Entonces esto implica que en cualquier grado de prolapso pues vamos a tener unos síntomas. Primero, la sensación de cuerpo extraño, generalmente útero, pero podría ser vejiga o podría ser recto. Puede generar el rectocele o el cistocele a través de la propia cavidad. Hay debilidad de los músculos y de los ligamentos de suspensión. Por eso también hablábamos ayer de las actividades que realizamos en el día a día, que pueden debilitar con mayor precisión ese piso pélvico. Partos vaginales, obesidad, envejecimiento y aumento de la presión intraabdominal. Cualquiera de estas características pueden aumentar el prolapso. La sensación de cuerpo extraño, infecciones urinarias recurrentes, dolor durante las relaciones sexuales, frecuencia y urgencia miccional. Son síntomas a tener en cuenta cuando hay ocupaciones de esas regiones pélvicas. Llegamos a órganos genitales externos. Entonces, aquí es donde está el principal problema para los hombres, que no saben localizar muy bien estas regiones. ¿Qué ubicamos aquí? Pues primero vamos a tener una delimitación, naturalmente se llama monte del pubis, pero generalmente digamos que es un término muy clínico. Esto se refiere exclusivamente a la zona adiposa que recubre el pubis. Esa zona adiposa que condiciona la entrada o digamos que el acceso a la vulva. Porque digamos que la relación del vello púbico aquí, ese vello púbico lo que intenta hacer es, digamos que persuadir sudor y obviamente contacto con agentes externos. Eso implica que el vello púbico pues tiene una relación protectiva importante. Labios mayores son las zonas cutáneas, las regiones de piel que van a cubrir la vulva, que va a corresponder específicamente a todo el vestíbulo de la vagina. Y los labios menores, que van a ser estructuras mucosas, que van a estar delimitando el introito vaginal directamente. Entonces aquí hay que diferenciar muy bien cada una de ellas. Si estamos hablando de los labios mayores, va a corresponder al tejido de piel, que obviamente tiene folículos pilosos, glándulas sebáceas, sudoríparas, y que es la región donde se puede acumular sudor. Labios menores. Los labios menores van a ser las compuertas del vestíbulo vaginal. Y si estamos hablando de vestíbulo vaginal, estamos hablando de la región interna
interna entre los labios menores. Una zona húmeda que se predispone fácilmente a infecciones porque aquí es donde va a estar la humedad del introito vaginal, pero también el de la uretra. Lo que quiere decir que también la forma en la que usted limpie esta área pues va a ser importante. Recuerde que el área urogenital está muy cercana al área anal. Por eso en los recién nacidos siempre la limpieza se les enseña a los padres hacia atrás y debería ser la forma en la que usted conserve la limpieza de esta área para evitar, digamos que trasladar infecciones desde la región anal. Cuando hablemos del vestíbulo de la vagina, estamos hablando del espacio que queda delimitado entre los labios menores. Esos labios menores que van a tener el tejido mucoso directo de la zona. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Se alcanza a ver el glande del clítoris, que es la única estructura eréctil que se visualiza. Esta estructura viene cubierta de un glande y obviamente un prepucio, que es el capuchón que trae el clítoris, y desde aquí se delimitan unos pliegues, los labios menores. Esos labios menores van a tener un frenillo anterior y un frenillo posterior. Durante las relaciones sexuales forzadas, es posible que el frenillo posterior se desgarre, porque la falta de lubricación desgarra esta mucosa y genera lesiones, podría generar solo lesiones mucosas, o podría generar también lesiones cutáneas hacia el orificio anal. Entonces, aquí la lubricación es importante. Creo que el semestre pasado alguien me decía, profe, pero es que los lubricantes solo son para las mujeres menopáusicas. No. Obviamente, si estamos hablando de mujeres menopáusicas, ya la capacidad de lubricación disminuye. Pero estamos diciendo que la lubricación depende de la hora del día, de la temperatura corporal y obviamente de los estímulos sensoriales. Lo que quiere decir que todas las mujeres deberían tener un lubricante, porque no en todas las condiciones el cuerpo está en óptimas condiciones para generar la mejor lubricación. Y eso puede entorpecer completamente su experiencia. Entonces, eso va a implicar que se cuide completamente el área. Eso va a implicar, por ejemplo, que evitemos el desgarro de esta mucosa y lesiones asociadas a esta área. Recuerde que las zonas que son húmedas tienen mayor complicación para la cicatrización, lo que va a implicar que sea mucho más lenta, y al ser mucho más lenta la cicatrización, lo que puede generar es predisposición de infecciones. ¿Qué más encontramos en esta área? Pues aquí podemos observar, por ejemplo, el orificio de la uretra, y alrededor del orificio uretral van a haber unas glándulas. Esas glándulas que son parauretrales o glándulas vestibulares menores. Las glándulas vestibulares menores son las que ayudan a proteger la entrada de la uretra, es decir, generan una secreción que evita que las infecciones migren fácilmente. Pero tenga en cuenta que esto no es, pues, a ciencia cierta. Si usted no facilita la limpieza constante, el cambio de la ropa interior, evitar mantener una humedad constante, pues esto en última se va a predisponer. Recuerde que como mujeres estamos sumamente expuestas a las infecciones. De usted y de sus hábitos depende completamente que la zona y el pH de la zona se mantenga. Así que no está de más pedirle a la pareja pues que se duche antes, por favor, sería lo mínimo, ¿cierto? Y verificar esa ducha. Cuerpos eréctiles. Los cuerpos eréctiles van a ser esos órganos que van a facilitar los procesos de erección femenina. Entonces, recuerden que tenemos bulbo del vestíbulo, pilares del clítoris y el clítoris en la posición central. Funcionan de la misma manera que en los hombres, solamente que estos cuerpos eréctiles no tienen extensión hacia la periferia. Lo que va a implicar que al tener ese entramado vascular y al generar ese secuestro vascular, su función directa va a ir asociada a la presión del orificio vaginal para poder mantener ese proceso de erección y permitir el estímulo directo en la zona. Entonces observen aquí nuevamente la estructura. Entonces aquí vemos mejor ligamentos o todo ese sistema uterosacro. Vemos ligamento cardinal
y adelante pubocervical. Entonces observen cómo todas las fibras faciales ayudan a mantener el eje alineado del sistema central. Pero ¿de qué va a depender? Del peso, de las actividades que realicemos, del cuidado de los órganos pélvicos, del cuidado adecuado de un embarazo, del el periodo posterior al parto. Entonces aquí contamos con un sistema de suspensión, que serán los ligamentos, ligamento redondo del útero, ligamento uterosacro, ligamento suspensorio del ovario y propio del ovario, que ayudan a mantener la posición. Sistema de cohesión, todo el sistema cardinal, todo lo que sería la fascia endopélvica, uterosacro, cardinal y pubocervical. Y finalmente el sistema de sostén. Este es el único sistema activo, dinámico. Los demás son completamente pasivos. Es decir, que si se debilita este, pues estos también lo van a hacer. Este es el único sobre el que podríamos tener acción directa. Mantener la actividad muscular activa de ese piso pélvico. ¿Cómo se hace? Respetando la respiración. ¿Cómo se hace? Evitando maniobras de valsalva. Activando conscientemente el piso pélvico. Si está acostado, mucho mejor, para que ese control muscular sea mucho más activo. En mujeres en embarazo y después del embarazo es obligatorio, no es si quiere, porque evidentemente hay un factor de debilidad constante. Lo mismo pasaría con la pared abdominal, anterolateral y con la región lumbar. Son zonas que requieren fortalecimiento. Entonces, esa fascia endopélvica aquí se delimita mucho entre la región parietal y la región visceral. En región parietal, ¿qué se involucra? La fascia del elevador del ano, la fascia pélvica, que sería ese mismo ligamento cardinal, con el paracolpio, que termina fijando la región laterales de la vagina, y finalmente los arcos tendinosos de la cavidad vaginal, mírenlos aquí. Desde el eje pélvico, aquí vemos esos tabiques o esas diferenciaciones que ayudan a ubicar. Recuerde que aquí va a estar el triángulo vesical y aquí va a estar el tabique retrovaginal. Espacios, al igual que lo veíamos en el hombre, pues hay espacios paravesicales que permiten que esa vejiga pueda posicionarse durante el embarazo, ya que no puede crecer hacia arriba, pues por lo menos que logre acoger espacios laterales. Encontramos, por ejemplo, espacios pararrectales, recto-vaginales, espacios presacros, que facilitan, por ejemplo, que durante el parto todas estas cavidades puedan movilizarse. Eso facilita el canal del parto. Facilita el tamaño del bebé, el posicionamiento que tiene el bebé, pero es importante considerar que todos estos órganos van a tener inestabilidad durante el parto. Por eso, en esas salas de parto, cuando la madre llega ya en fase expulsiva y no hay tiempo de preparación, pues usted puede encontrar que la madre libera esfínteres. Y sería un proceso completamente natural cuando no hay una preparación adecuada. O sea que la madre se puede orinar o puede defecarse en el parto. Eso se repitió. Hombres. Pregunta para los hombres. ¿Hace cuánto no se hace un autoexamen de mama? ¿O nunca se lo ha hecho? Porque los hombres, yo asumo que las niñas lo hacen juiciosas, ¿cierto? Si van a una cita ginecológica, pues seguramente lo hacen. Hombres, les recuerdo que ustedes también tienen tejido mamario. Que está involucionado es una condición, pero no quiere decir que sea un tejido que no está activo. Este tejido tuvo una maduración hasta la adolescencia y en la adolescencia pasó a un segundo plano de formación. Está ahí,
está latente. Pero si usted tiene condiciones o predisposición hereditaria a cáncer de mama, pues tenga en cuenta que esto puede reaccionar fácilmente. A pesar de que las tetillas en los hombres simplemente son de adorno, pues el tejido mamario está ahí. ¿Sí? Porque pues conductos galactóforos ahí no habrá o no estarán habilitados. En el caso de la mama, obviamente la glándula mamaria y el seno son dos condiciones diferentes. La glándula es lo que facilita la función de alimentación, pero en el caso del seno, el seno es una predisposición de tejido adiposo que le va a dar protección a la glándula mamaria y va a ayudar a termorregular su función. ¿Dónde debería estar ubicada? Desde la línea paraesternal hasta la línea axilar anterior. Esa sería la ubicación adecuada de la glándula mamaria y en últimas del seno. El pliegue inframamario es importante, es la caída natural de la mama. Y esa caída natural está condicionada por los ligamentos suspensorios, que son las estructuras más importantes para poder determinar una neoplasia mamaria. La areola pues presenta, digamos que unas incrustaciones glandulares. Estas glándulas areolares o glándulas de Montgomery son las encargadas de que en casos de amamantar, el bebé con la poca visión que tiene pueda orientarse fácilmente hacia el pezón. Eso le permite también generar una fijación adecuada y que la relación madre-bebé aumente. Estas glándulas están muy asociadas a las feromonas, lo que quiere decir que también pues, generan sustancias para la atracción del sexo opuesto. Y eso va a implicar también que el tejido adiposo que se genere alrededor va a estar tabicado por unos tabiques fibrosos, mírenlos acá. Entonces, la glándula mamaria está conformada por lóbulos mamarios. Esos lóbulos presentan unos lobulillos, cada una de estas dilataciones. Y esas dilataciones están conectadas a unos conductos lactíferos o galactóforos. Los conductos presentan una dilatación muy cerca al pezón y en el pezón tendrán las perforaciones que el bebé tendrá que abrir. Por eso es que vemos que las madres, cuando empiezan a lactar a su bebé, el bebé desgarra el pezón, porque la fuerza del músculo masseteros pues tendrá que generar la presión suficiente para abrir esos conductos. Eso implica que los primeros días, las primeras semanas, pues habrá fuerte laceración de ese tejido. Y también es importante considerar aquí que la disposición de este ligamento suspensorio, mírenlo aquí de una manera radiada, pues permite anclarse al músculo pectoral mayor. Esa fijación al pectoral mayor permite distribuir la posición del tejido mamario con el tejido adiposo. Ahora bien, si usted recuerda cuál es la posición para hacer un autoexamen de mama, pues tendrá presente que siempre la posición del brazo es importante. Además de la palpación, además de la orientación en la que haga la secuencia palpatoria, pues usted debe considerar la tracción del pectoral. Es decir, si logra estirar el músculo pectoral, podrá generar tensión de ese ligamento suspensorio. Eso es fundamental para que durante la evaluación se puedan identificar retracciones de ese tejido. Esas retracciones que van a estar asociadas si, por ejemplo, hay un tejido neoplásico que esté generando tracción de esos ligamentos. Y por eso pues es importante considerar todos los pasos, no es simplemente la palpación, teniendo en cuenta que la palpación debe ir hasta la axila, porque el tejido mamario tiene una cola axilar y usualmente se prolonga hasta esta dirección. Por eso en muchos casos, digamos que se encuentran primero síntomas dentro de axila antes de poder identificar una neoplasia en mama. ¿Preguntas? Los que están durmiendo, por favor, levántense, que ya llegó el profe. Profe, no vamos a ver después. No. Tenemos una clase de vascularización. No.